Al venir a Salamanca, la última vez que estuve aquí, el alcalde tuvo el gesto de obsequiarme con el premio Escuela de Salamanca, que lo tengo ahí en mi biblioteca. Ahora salen los podcasts. Y el otro día me dijeron, ¿y esa cosa de yeso que hay ahí? Es piedra, es de Salamanca. O sea, ¿eso qué es? Pues es un premio muy bonito. Y tengo dos premios, el Juan de Mariana y la Escuela de Salamanca, que es lo mismo, que son los premios que yo más aprecio. ¿Por qué? Porque se trata, en ambos casos, de una lucha denodada de individuos sueltos, no de un grupo, sino de gente suelta, que cada uno pensando por su cuenta, a veces enfrentándose a todos, a una parte, si son dominicos a los jesuitas, si jesuitas a los dominicos, si franciscanos a todos, si el papado al Estado, el Estado al papado, es decir, en un mundo muy complicado, como el de ahora, cada uno se empeñó en defender su libertad. Y precisamente al recibir el premio hace 4 o 5 años, yo me dediqué a comentar, como se hacía antaño, una lición, que decían los clásicos, una lección, que es simplemente el texto, a mi juicio, más importante, no solo del pensamiento económico, sino del pensamiento en general, que es el llamado De Monetae, es decir, uno de los 7 ensayos de Rege Institutione, de Juan de Mariana. Tratado de la moneda de vellón, o sobre los efectos de la moneda de vellón. Son 70 páginas, lo metió como el cuarto en una serie de cosas muy complicadas. Había muchas cosas cuando escribe Juan de Mariana, ya mayor, había pasado los 60 años, ya muere Felipe II, que había sido su gran valedor. Felipe III era un pobre imbécil y estaba en manos de un tío siniestro, que era el duque de Lerma. Y el duque de Lerma había empezado a hacer lo contrario de lo que se venía haciendo desde los reyes católicos, que es procurar no robarles en sus bolsillos a los pobres, que es la teoría, es la definición de la inflación, que se han atribuido a varios de la Escuela de Salamanca. ¿Qué es la inflación? El bastardeamiento de la moneda. Si la moneda es de plata, ponerle cobre. Si es de cobre, ponerle níquel o lo que sea. Es decir, rebajar el valor de la moneda aumentando el número de monedas, que automáticamente pierden su capacidad de comprar. De manera que, como estamos viendo ahora en la España, la feliz y venturosa España de Sánchez y su banda, pues que ha perdido el año que viene, se cumplirá el 40% del valor real de compra de los... Por eso la gente no puede comprar una vivienda como va a poder comprar, si va a duras penas al mercado. Pero eso es tan viejo como el mundo. Es decir, cuando los poderosos tienen que gastar en cosas a veces necesarias, puede ser una guerra, etcétera, y otras veces simplemente por derroche, por robar, por lo que sea, que era el caso del duque de Lerma, bastardean la moneda. La moneda vale menos, la gente puede comprar menos cosas, pasa hambre, no puede pagar sus deudas, se entorpece el mercado, etcétera. Y entonces Mariana escribe en De Monetae la historia de las monedas en España, desde los cartagineses, y luego cómo se han ido pervirtiendo en algunos reyes y cómo la gente buena, incluyendo el Papa, es capaz de condenar a reyes muy cristianos porque producen inflación. Y pone el caso nada menos que de Jaime I el Conquistador, uno de los grandes reyes de la Reconquista, con Fernando III y Alfonso X el Santo. Y conquista, bueno, pues Valencia, Mallorca. El rey crea el reino de Mallorca, que no de las Baleares, como se dice ahora. El reino de Valencia, por supuesto, Cataluña no puede crear un reino, pues son los condados que siempre están matándose unos a otros. Pero él bastardea la moneda y el Papa lo condena. Y entonces Mariana lo pone como ejemplo de lo que es llevar al príncipe cristiano a hacer lo que tiene que hacer. Y cita el caso de Fernando el Católico, también de Isabel, ha muerto ya, claro, pero Fernando el Católico se recuerda, porque era además el militar, y que mantuvo el valor de la moneda en Castilla después de 3 guerras, la guerra civil castellana, 10 años, la guerra de Granada, otros 10 años, y las guerras contra Francia en Italia, otros 10 años. Y cuando acabó, la moneda valía lo mismo que cuando llegaron al trono. Eso es el príncipe cristiano que defiende Mariana.
Pero Mariana sabe que el duque de Lerma, que está bastardeando la moneda, sabe muy bien que va por él. El duque de Lerma era tan sinvergüenza que vendió la capital de España a Valladolid, y allá que se fue toda la corte. Y luego se la volvió a vender a Madrid, y allá que se fue de Valladolid toda la corte, a Madrid. Claro, y él se llevaba pues un porcentaje, una coima, o sea, no sé quién sería su Leire Díaz, pero la tendría con toda seguridad. La corrupción es eterna, está en la naturaleza humana, y lo gracioso es que cuando las personas en el mismo sitio se llaman igual, pues es muy gracioso. Día, Dios, diez, día, di, es igual, son los mismos, roban. Y si no los pillan, lo disfrutan. A uno lo pillan y lo ahorcan, como pasó entonces. Pero Mariana sabe que van a ir a por él. ¿Por qué? Primero porque es una conciencia moral, ha hecho la historia de España, es que en 30 tomos. Es un sabio, es un gran traductor del hebreo, del griego. El joven Quevedo va a verlo cuando están en una especie de casa de retiro que tenían los jesuitas, y va a verlos. Y está alguno que estuvo incluso con San Ignacio, muy viejos. Están ahí todos los jesuitas. Y el joven Quevedo, con 18 años, va a ver a Juan de Mariana para que le anime, porque quiere hacer una traducción del griego, etc. He visto al llegar a Salamanca que tiene una escultura así muy vistosa, Góngora, que estuvo aquí, efectivamente. Quevedo también, Hernán Cortés estudió en Salamanca 3 años y le aprovechó. Pero es curioso porque Quevedo, cuando es muy joven, quiere empezar traduciendo el griego para ser alguien. Y entonces va a ver a Mariana. Y Mariana, pues primero se halaga, hombre, alguien tan joven, espabilado, escabilado, cojo de los 2 pies, tuerto, en fin, un desastre, pero muy joven y muy listo, Quevedo. Y entonces se siente halagado. Pero por lo que le cuenta de lo que quiere traducir el griego, dice, uy, no me quiero meter en ese lío. Y lo trata bien, agradece el gesto, pero no lo recomienda a nadie. Efectivamente, pocos meses después lo condenan a Juan de Mariana, una variante de la Inquisición, a estar en su celda durante 1 año sin leer ni escribir nada, sin papel. Juan de Mariana tenía 72 años entonces, que es como tener a 104. Y el tío aguanta 1 año, hasta que ya muere Lerma y entonces lo sueltan, ¿no? Pero Juan de Mariana empieza el de Monetay y termina con una defensa de la libertad de expresión. Y esa defensa aquí, Fray Luis de León, con el famoso, decíamos ayer, pues ¿qué dice? No me torceréis el aparejo, que dice en Aragón, no reblamos, vamos a la cárcel, pero volvemos. Y ese empeño está ya en Nebrija. Nebrija tiene una frase, cuando ha publicado la gramática castellana o española, que dice, ¿qué es esta tiranía? ¿Es que no he de decir que sé lo que sé? Porque el saber se había convertido en las guerras de religión y con los protestantes en un problema. O sea, el sabio era sospechoso. ¿Por qué? Porque sabía mucho, tal vez demasiado, porque había una gran inseguridad en la burocracia, digamos, celeste del Imperio Español, ¿no? Era una burocracia muy formal, no corrompida. La que va a América, por eso funciona América. Por cierto, lo mismo que la Escuela de Salamanca, en realidad no es nada estatal, son las órdenes religiosas las que llevan adelante, con sus peleas y tal, todo el desarrollo de las universidades. El caso del salmantino Hernán Cortés es exactamente el mismo. Él paga. El descubrimiento de América no es el de Colón. Colón descubre unas islas. El otro día comentaba Juan Miguel Zunzunegui, el gran historiador mexicano, y dice, vamos a ver, el que se paga además la flota de su bolsillo con 12 barcos, etcétera, es Hernán Cortés. Y así fue la conquista de América y la evangelización. Fueron empresas privadas con el Estado detrás, en este caso la corona. Pero no tenía la corona dinero para llegar a cosas que eran muy aventureras y aventuradas. Luego lo que ponía era orden en las cuentas y que nadie abusara del indio. El otro día, esa descelebrada que preside México, y así va el pobre México, se le ocurrió sacar, como prueba de que Hernán Cortés era muy malo, una carta que llega
diciendo que ha sido denunciado por maltratar a los indios Hernán Cortés y que eso no puede ser. Es una carta de la Corona de España, lo cual demuestra que la Corona de España nos prohibía, impedía que nadie maltratara a los indios. Y la tonta lo pensó y lo expresó como si eso... qué malos son los españoles. Los españoles eran buenísimos. Hasta perseguían al que pudiera abusar. Está en el testamento de Isabel la Católica, que no estudió en Salamanca, pero aprendió latín cuando ya tenía 4 hijos, que viene a ser lo mismo. Entonces, al venir aquí, como en el fondo la Escuela de Salamanca lo que hace es aplicarse al estudio libre de la actualidad, y la actualidad es que se ha descubierto América, que el mundo es redondo, que ahora ya el mundo es solo uno, que es un globo. Góngora decía, es los planetas como naranjas azules, ni que los viera desde la Luna. Bueno, pues efectivamente, el planeta es redondo como una naranja, los españoles dan la vuelta al mundo, ya se sabe, ya se suponía, pero ahora ya se sabe, y el mundo es distinto, es muy complicado, hay varias civilizaciones, varias religiones. ¿Por qué vamos allí? Y luego tenemos derecho a ir allí, toda la controversia famosa, la de Valladolid. Pero en general es todo el pensamiento de la Escuela de Salamanca se basa en algo que hoy pues, no existe, que es la conciencia moral nacida de la religión. No existe un poco, pero vamos, no es como aquello, no es como entonces. Que es que iban los mercaderes a confesarse antes de ir a América y a lo mejor ahogarse o volver. Y entonces querían no ir al infierno. Entonces le preguntaban a los confesores qué es lo que podían y no podían hacer. Y todo el pensamiento económico nace de eso, de decir, bueno, ¿cómo funciona el mercado? ¿Qué es lo que se puede hacer legítimamente y lo que no se puede hacer? Pues se puede abusar, se puede engañar, pero no está bien, es un pecado y además pues estropear la vida de mucha gente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y van desarrollando una teoría de la economía que cambia por completo la idea del valor. En Salamanca se crea la idea moderna del valor. El valor depende del mercado. No depende de, como hasta entonces se decía, de lo que cuesta producir un bien, sino de lo que cuesta llevarlo al que lo compra. Y hay otro dicho de un padre de la Escuela de Salamanca que dice que esto le estará bien, porque aquí tenemos algunos curas que empiezan por no saber el catecismo y luego no saben nada. Y Cobo, por ejemplo, el cardenal, el arzobispo de Madrid, que es una desdicha. Es como un accidente, como un terraplén, un derrumbe, no sé, un aluvión, un desastre. Y ustedes han visto esa señora que va mirando así, tropieza y resbala, pues ese es Cobo, o sea, es un horror. Y habla del precio justo de las cosas. Claro, como no ha leído la Escuela de Salamanca, no sabe lo que dice. Pero uno de los padres dice, el precio justo de las cosas depende de tantos miles de decisiones. Las que han tomado los que crean, siembran el trigo, lo que sea. ¿Cuántos lo recogen? ¿Qué plagas tienen que evitar? ¿Cómo consiguen a alguien que se lo lleve del campo? ¿Cómo lo meten en un barco? ¿Cómo lo facturan? ¿Cuánto cuestan? Que si hay tormentas, si se pierde parte. Pues luego a la hora de venderlo aquí, no sé, en Medina del Campo, que era la gran feria, pues ¿cómo se hace? Pues ahí toman decisiones un montón de gente. Me ha costado tanto, lo tengo que vender a tanto para sacar tanto. Dice, en total son miles de decisiones. Tantas, que solo las sabe Dios. Dice, los humanos, los mortales, tenemos que conformarnos con el precio de mercado. Y en ese resumen está no solo, digamos, el pensamiento moderno, que cuánto valen las cosas, lo que paguen por ellas, libremente. Y entonces eso está bien, eso es lo que está bien. Lo que está mal, y es otra de las ideas que desarrolla en su breve ensayo, pues ya digo, 70 páginas, Mariana, es que el monopolio es un tributo y que todo lo que sean tributos no lo puede decidir el príncipe, sino la gente. La gens, el derecho de gentes, del que habla ya Vitoria y que estaba ahí, es la idea católica que viene de Santo Tomás de Aquino, etcétera, y que se desarrolla en la España desde los reyes católicos pues hasta Felipe III, más o menos. Bueno, más bien menos, porque el pobre Mariana con Felipe III lo enclaustran en su propia celda y es el último gran representante del pensamiento de ese siglo de oro español. Y es muy interesante el entender hasta qué punto esta gente estaba al mismo tiempo
desarrollando una visión nueva sobre algo nuevo y al mismo tiempo se aferraba a los valores que habían dado sentido a su vida. Es decir, no querían dejar de ser católicos españoles que tenían una misión que ser la segunda Roma, llevar el catolicismo por el mundo. No querían renunciar a lo que eran, pero al mismo tiempo tenían que pensar lo novedoso, la novedad, pensarlo con arreglo a unos criterios morales. Y esto es lo esencial. En la Escuela de Salamanca lo que no verás nunca es prescindir de un juicio moral sobre el proceso de pensamiento y sobre el resumen o el final, digamos, de ese pensamiento. Lo que está bien y lo que está mal. Lo que es de Dios y lo que es del César. Pero especialmente lo que está bien y lo que está mal. Porque al final, además de una convención social, está el juicio interno. Cada uno sabe en su interior si está obrando bien o obrando mal. O puede tener dudas. En cuyo caso acudes al confesor. Y cuando pensaba en venir aquí a decir algo en homenaje a la Escuela de Salamanca, digo, hombre, yo no voy a ser menos. O sea, Teruel es Teruel, pero en Salamanca tenemos que decir algo. ¿Y cuál es el objeto, el motivo más de polémica que hay ahora entre los que seguimos esta tradición, que es la del origen de las ideas de la libertad? La libertad, el pensamiento liberal no empieza con Locke, ni en el siglo XVII, pero ni en el XVIII francés, empieza en el XVI en España. Todo lo que se ha hecho después no es casi nada comparado con lo que se hizo en el XVI. Todo lo que hace la Escuela Austríaca de Economía está ya. El propio Balmes, que el pobre vivió muy pocos años, pero tiene un retrato precioso de Juan de Mariana, que es cuando está encerrado en su celda, ya viejecito, ahí arrugado y no le dejan leer ni escribir. Y entonces él piensa, ahí este hombre que lo ha sido todo, el intelectual más famoso del mundo, entonces que era Europa, y sin embargo ahí sigue empeñado en defender lo que cree que es verdad y tal. Bueno, la idea del valor de Balmes, que viene de la Escuela de Salamanca, es que es contemporánea a la de Marx, tiene una diferencia. La de Balmes, que es la nuestra, es la buena, y la de Marx está equivocada, la idea del valor. Eso exige estar al día, digamos. Y en el mundo de habla española ahora, ¿cuál es la gran polémica? Pues desde que llegó Milei al poder, ¿qué es eso de libertario? Entonces yo, por llamar un poco la atención, ya dije en la radio, voy a hablar de por qué soy liberal y no libertario. Pero hombre, Milei ha llegado al extremo de decir que él tiene un gobierno liberal-libertario. Bueno, un poco chorizo también, ¿no? Pero como liberal-libertario. Y es que partimos otra vez de perder el origen de las palabras. Liberal es una palabra española, que significa además tolerante, abierto de ideas. Hay una novela de Cervantes que se llama El amante liberal, que no se tomaba las cosas muy a pecho, tolerante, en fin. Los libertarios son gente que, como les molesta que liberal sea una palabra que significa socialista en Inglaterra, se inventan libertarians, en lugar de decir europeos, libertarios, o libertarios clásicos, o liberales salmantinos, que sería lo correcto. Pero en español libertario es anarquista. Lo libertario es la CNT. El movimiento anarquista se llamaba libertario. Y las juventudes JL eran juventudes libertarias. Entonces, claro, tampoco somos de la CNT y mucho menos de la FAI. Y entonces este conflicto, esto ¿cómo puede ser, digamos, la derecha estar contra el Estado en las obras de Rothbard y compañía, por cierto, gran lector de la Escuela de Salamanca, de los grandes divulgadores en su historia del pensamiento económico, creo que es el tomo segundo y el tercero, habla de pero con adoración, siguiendo a Hayek, etcétera, pero vamos, los ha leído de verdad y los aprecia mucho. Pero ¿cómo podemos aclarar estas dos ideas contra el Estado? ¿Qué es lo que tienen en común y qué tienen de diferente desde nuestro punto de vista? La izquierda entiende que un Estado siempre es producto del dominio de una clase. Es una idea socialista, comunista, y como esa clase es la clase superior, burguesa, que debe ser derribada para que llegue el proletariado y la dictadura, etcétera, bueno, pues hay que derribar al Estado, porque el gobierno es el Estado y el Estado es el gobierno, y los anarquistas no distinguen. ¿Y cómo? Imponiendo otra dictadura también de clase para acabar
con ese estado de clase. Lo de la derecha, tal y como lo recoge Milei, de Rothbard y otros, es más complicado, porque piensan que el Estado es un conjunto que oprime al individuo. Todo el Estado oprime a todos los individuos. Y habla del Estado como una clase, mejor, como una casta. Habla de la casta. Otros llaman las élites globalistas, como una especie de casta universal, una especie de masonería que controla todos los hilos del mundo. El mundo está suficientemente complicado como para ver que no hay nadie lo domina. Nunca lo ha dominado nadie, pero ahora menos. Si alguien cree que después de la guerra de Irán hay una mente que domina el mundo y todos los hilos y los mueve para volvernos locos y luego con los chemtrails los vuelven tarumba y tal, no, eso no es así. Pero funciona muy bien, porque cuando uno no entiende el mundo en el que está, pensar que hay alguien que sí lo entiende, aunque sea contra uno, es muy confortable. O sea, también para la izquierda, la idea de que la burguesía siempre está maquinando y el capitalista es un ser gordo, con leontina, a ser posible judío, y con un puro, pues les gusta, dicen, pues con matar al gordo, ya está, comemos todos. No. Bueno, pues esto es lo mismo. Una élite globalista, que es Soros, que es tal, que son los judíos. Vuelven a aparecer otra vez, ya estamos con los judíos, siempre igual. Pero no es verdad. No es verdad. El Estado es una cosa muy compleja. El Estado es aunque lo presenten como un todo, no es un todo. El Estado se ha creado a lo largo de los siglos con diferentes funciones, algunas naturales, el famoso monopolio de la violencia, y otras artificiales que jamás debió asumir, que asume funciones ideológicas, bueno, hasta de costumbres, empezando por el famoso cambio climático, que ahora resulta que ya no cambia. Hace una semana ha salido ya un estudio del propio panel del cambio climático que dice que en realidad las proyecciones, pues nunca hubo un estudio, como va a haber un estudio del futuro, bueno, que las proyecciones estaban equivocadas, que no se va a calentar el planeta. No, está claro que no. ¿Y entonces ahora qué? Bueno, vamos a pensar otra cosa, han dicho, porque van a seguir cobrando, claro, no van a dejar. Todos los medios, los periodistas dedicados al cambio climático, lo que llaman el antropoceno que hacen ahora, que como dijimos algunos, no ha cambiado ni cambiará como ha cambiado siempre de las glaciaciones, pero no. Bueno, pues en esto estamos un poco en la misma cuestión. Una cosa es que el Estado haya desarrollado capacidades que jamás debió asumir en materia de costumbres, en materia ideológica, por ejemplo, en materia de memoria, que es la prueba mayor de dictadura intelectual que puede haber, y que no lo crea Sánchez, lo crea el famoso contrabandista llamado ZP. Ese es el que crea la ley de memoria histórica para llevar a los españoles de nuevo a la guerra civil. Ese tío que no está en la cárcel, porque a los jueces les da un poco de reparo meterlo en la cárcel. Pero yo me alegro, porque así tardará más y como llegará, y ahora con las hijas y todo, será un festín. Yo lo espero. Yo no quiero que sea rápido el juicio, quiero que sea lento, porque es que además si a la derecha, como le den la oportunidad de apuntillar al toro, lo levantarán, como hacen en las ventas. El toro se tumba y ya llega el puntillo, ¡bla!, y el toro se levanta. Este es un morlaco peligrosísimo, hay que dejar que caiga del todo y que ya, en fin, que coma tierra, como dicen los castizos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con el Estado? Lo que siempre han pensado los liberales, lo que piensa la Escuela de Salamanca, que la ley esté por encima de las personas y por encima de los cargos, por encima del poder. Lo que define y lo que defiende la Escuela de Salamanca siempre es que la ley está por encima del príncipe cristiano, por encima del gobierno, por encima del poder. ¿Cómo puede haber ley si no hay Estado? Rothbard, que claro, como diría un castizo, es un cachondo. Vive en Estados Unidos, a lo mejor en Montana, donde había una población homogénea que vive de lo mismo, que piensa lo mismo, que tiene los mismos valores y tal. Vete a Algeciras, vete a París, a la Banlieue, a decir que no, que todo el Estado va a ser contractual, que nos vamos a poner voluntariamente de acuerdo. Los de la ablación del clítoris y los de Juana de Arco.
Este es el problema esencial de estos que llaman libertarios, ¿no? Porque el Estado se puede suplir con contratos en un régimen de paz, en poblaciones homogéneas, con las mismas culturas, con los mismos valores y con una percepción del mundo similar. Si no, ¿cómo va a haber un contrato? ¿Cómo va a haber un contrato entre el rico, el pobre, el analfabeto y el tonto? ¿Cómo puedes tener un contrato con Zapatero si sabes que te va a robar? O sea, no hay contrato posible. Y la tarea del Estado básico es la ley. Que la ley exista, que la ley sea libre, que los jueces sean independientes y que se aplique a cualquiera, por poderoso que sea. Esto es una cosa que obsesionaba hasta tal punto a Juan de Mariana, como a muchos de la escolástica de los últimos años del 16, la escolástica tardía y a Suárez y estos, es que había que tener una policía fiscal solo para los poderosos. Esto es extraordinario. Como en todos los poderosos, el rey y la corte eran los que hacían los impuestos, tenía que haber una policía fiscal solo para los que ponían impuestos, no para los que los pagaban. Me parece una cosa muy marginal, ¿no? O sea, bajarían los impuestos inmediatamente. Por supuesto, habría que quitar esas propinas que les dan a los inspectores si han conseguido masacrar a una familia. Eso no se puede pagar a alguien por quitarle dinero al otro. Pero estaría muy bien. Por ejemplo, Cristóbal Montoro no habría salido nunca de la cárcel. Eso también estaría bien. Y ahora Miguel Sebastián estaría entrando y Cuerpo estaría en la puerta también. Porque una policía fiscal, cuando un gobierno no tiene presupuestos, tiene que meter en la cárcel al gobierno. Esto es fundamental. Luego, las cosas que preocupaban en la Escuela de Salamanca son las mismas que nos preocupan ahora. El mundo está muy complicado. Hay diferentes civilizaciones, hay guerras, hay violencias, hay gobiernos caníbales, había en México. La élite globalista más poderosa del mundo es el Partido Comunista Chino. Tiene 100 millones de adherentes en un país que tiene 1.400 millones de habitantes y es sin ninguna duda la élite genocida más poderosa del mundo. Y además no tienen Congreso, Senado, FBI, DEA, prensa más o menos libre, redes sociales, ahí no hay nada. Allí mandan ellos y ellos mandan en muchas partes. Pero si se fijan bien, todos los que hablan de las élites globalistas hablan en los mismos términos que Putin. Lo globalista es el capitalismo, lo globalista es el negocio. Lo que es globalista es el afán de lucro, la avaricia, dicen. Y estamos con un salario mínimo peor que en los años 60 de Franco. ¿Cómo que la avaricia? ¿Qué es la avaricia? ¿Llegar a fin de mes es la avaricia? Bueno, esta tontuna que nos aqueja, pues es también la de entonces. Esto no ha cambiado. La idea de que siempre hay algo que mueve el mundo. No, a veces el mundo es muy complicado y lo difícil es entenderlo y luego actuar bien. Pero si actúas correctamente, acabas haciendo algo bueno. No será hoy o mañana o pasado, pero te quedas tranquilo haciendo lo que tienes que hacer. ¿Cómo se defiende al Estado? Depurándolo, limitando su volumen, quitándole todo lo que tenga ideológico y asegurando que los jueces sean decentes y el que no lo sea la puñetera cárcel, pero con bandera y banda de música, que se note, que se sepa. Y esto nos lleva a una cuestión que es, digamos, el origen de lo que es el pensamiento también en la Escuela de Salamanca, que es un pensamiento sobre la propiedad, sobre el valor moral de la propiedad. En el marxismo moderno, que es el de la Escuela de Frankfurt, hay una norma que es diferenciar el ser y el tener. Juan de Mariana explica que la propiedad es tan natural que el niño, el bebé es anticomunista. El bebé dice mío, mío, y no le quites al bebé lo que es suyo. En cuanto lo ve ya es suyo. O sea, ¿por qué? Porque dice Juan de Mariana, y es así, que el ser humano, que es, quiere tener cosas, siempre. ¿Por qué? Es nuestra naturaleza, porque es una extensión de nuestro yo, porque nos gusta tenerlo, porque lo disfrutamos o porque lo que sea. Pero es así, nuestra naturaleza es la de tener. Y los marxistas modernos lo que hacen es decir que el ser es incompatible con el tener. Que el tener, el capital, las cosas, el consumo, que les obsesionaba ya en los 60, el consumo, eso estropea el ser. No se puede ser plenamente si vives pendiente del consumo.
Claro, eran profesores universitarios con buenos sueldos que mandaban, supongo, al servicio a comprar. Pero esto ha calado profundísimamente. Esto es lo que se lleva enseñando en las universidades de todo el mundo occidental desde los 60. Hay un libro de Erich Fromm que se llama Tener y Ser. En realidad hubo uno anterior de Gabriel Marcel que se llama El ser y el tener, que van a lo mismo. Es que ¿cómo se puede ser si está uno pendiente de lo que tiene? Si no tienes es porque no eres, y si eres querrás tener, aunque sea razón, te querrás tener. Bueno, pues no les cabe, y eso ha tenido un éxito enorme, pero enorme, lo sigue teniendo ahora. El capital es pecado, el capitalismo es un delito. ¿Por qué ha de ser un delito? Es que, claro, hay que ver el beneficio. Claro, es que si no puede haber negocio. Si no hay beneficio, ¿cómo va a continuar el comercio? Hoy el beneficio. Atacan a Mancio Ortega porque gana dinero y luego regala lo que tiene para los enfermos de cáncer. Intolerable, encima demagogia. Pero este es el comunismo actual. Pero no crean que es diferente la tarada de Irene Montero que la tarada de Ocasio Cortez en Estados Unidos. Dicen las mismas gansadas. El alcalde de Nueva York, cuánta avaricia, voy a subir los impuestos a los ricos, dice él, que es un niño pijo de toda la vida, musulmán que jura sobre el Corán. Bueno, pues esta es una cuestión absolutamente de fondo. El pensamiento liberal, moderno, tiene que tener en cuenta que no se puede ser sin tener, que la propiedad es la única razón real de la libertad y que la libertad está hecha para proteger la propiedad. Y si no protege la propiedad, no protege nada. La propiedad no se puede separar del individuo. Por supuesto, existe algún tipo de propiedad de malhechor, la propiedad mal habida, como dicen en América, la propiedad mal habida que no es propiedad, es robo. Pero la propiedad como tal es lo que todo el pensamiento económico moderno tiene que encajar en unas categorías morales que las puede entender la gente. Y llevamos un siglo, bueno, prácticamente desde la Revolución Soviética, viendo que claro, el capitalismo es malo. Pues yo veo a los comunistas que en cuanto pueden se forran. Dice, sí, pero bueno, esos pequeños problemas, eso son casos sueltos, como sueltos lo hacen todos. No, pero son casos sueltos. No afecta a lo fundamental de la doctrina. El comunismo es bueno, lo que pasa es que se ha aplicado mal. Hombre, después de 100 millones de cadáveres, a lo mejor es que no es bueno. No, es bueno. Ahora, Zapatero pues, ha cometido errores, pero su legado es extraordinario. Legado Zapatero. El ladrón, el contrabandista. El que cobraba de los que pegaban tiros en la cabeza a los estudiantes en la calle de Caracas. Ese es el legado de Zapatero. Un sicario de Pekín, un sicario del Cártel de los Soles. Ese es el socialismo moderno, ese es el Grupo de Puebla. Eso es el socialismo del siglo XXI. Lo tenemos aquí, lo tenemos en casa. O sea, España, por desgracia, es el camello del Cártel de los Soles. Y lo es con este gobierno y lo es desde Zapatero. ¿Y esto qué significa? Que la propiedad, no, hombre, no, que los políticos son ladrones. Entonces hay que diferenciar claramente la necesidad de la propiedad de la moralidad de cómo se apropia uno de las cosas. Si no son de nadie, pues vas y las coges. Tampoco, en mi pueblo está prohibido coger musgo para el Belén. Mi pueblo tiene 500 habitantes y habrá, pues no sé, monte cabe medio Madrid. No se entera. Ningún árbol te va a denunciar si coges un poco de musgo para el Belén. Está prohibido por Zaragoza. O sea que cada cual tiene su tiranía local. Y dice, pues no, eso pasará en Teruel. No, pasa en toda España. Y hay leyes absurdas que nos hemos acostumbrado a obedecer sin motivo. Y ahí sí la rebeldía, anarco, lo que sea, está bien puesta. Porque esto de que todas las botellas de plástico tengan que llevar un tapón que se agarra pero se rompe, que al final siempre te echas algo encima, es la primera verdad que ha dicho Rajoy en muchos años. Dices que todo encima, te pones un Cristo, efectivamente. ¿Y por qué? ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién decidió que nuestras botellas tenían que llevar? Alguien en Bruselas. ¿Quién decidió que yo no podía coger musgo para el Belén de mi casa en mi pueblo? Alguien de Zaragoza. Yo creo que fue el de Forestalia, pero, en fin, alguien así. Es decir, que como en los tiempos de la Escuela de Salamanca, el mundo es muy complicado. Pero uno tiene que estar aferrado a dos cosas. Al conocimiento, que nace de la libertad,
y a la seguridad moral de hacer lo correcto, buscar hacer lo correcto. Y uno no elige a los aliados, elige a los enemigos, pero tiene que tener muy claro cuáles son los enemigos. Ahora se habla, y con esto termino, se habla mucho en Europa, y es posible, que vuelve el Estado-nación. Y lo presentan, también aquí en el caso de Vox, pero más aún en Alemania o en Francia, es que el Estado-nación va a quitar el peso del Estado. ¿Qué lo va a quitar? Lo va a poner. El Estado nacional es el Estado que entra en todo. El Estado moderno es el Estado nacional. Y con la legitimidad de la nación, el Estado entra en todas partes y tiende al totalitarismo, porque encima está legitimado por la nación. Y si te opones, eres un mal francés, un mal español, no eres patriota. Ahora resulta que patriotas son los de Putin. O sea, patriotas es el grupo de Putin. Todos tienen en común eso. Marine Le Pen, Iniciativa por Alemania, los británicos, todos están con Putin y contra Ucrania. Y el argumento es, pues como los libertarios empezaron contra la guerra de Vietnam. ¿Qué se nos ha perdido allí? A los humanos se nos ha perdido todo en todas partes. Nacemos en el mundo, tenemos capacidad de entenderlo, tenemos capacidad para cambiarlo, por lo menos para no estropearlo. Pues claro que se nos ha perdido. Pues claro que se nos ha perdido en todas partes. Y eso es lo que pensaron. Las escuelas de Salamanca nos dijeron, mira, déjalos a los indios porque a saber en qué lío nos metemos. No, señor, no, señor. Hay que llevar ahí la civilización, la fe, las universidades, las bibliotecas, los hospitales, lo que hicieron. Y hay que pensar hay que hacerlo de manera que no vayamos al infierno y nos topemos con un protestante. Así pensaban ellos. Y yo creo que en estos 500 años ya de la Escuela de Salamanca, lo más bonito es ver que las ideas de la libertad y sus dificultades son exactamente las mismas que las de entonces. Podemos decir, como decía Napoleón de los héroes de la Vendée, caminamos a hombros de gigantes. Bueno, pues nosotros estamos temblequeando, porque no es que estemos caminando muy derechos, pero estamos a hombros de aquellos gigantes que estaban en esta ciudad, no tenían la comodidad de este sitio, claro. Y alguno estaba en la cárcel, como Fray Luis, o estaba en su celda de 2x2, como Juan de Mariana. Pero esa luz es la que nos ilumina, aparte de estas luces extraordinarias. Así que siempre hay que volver a Salamanca, porque el pensamiento moderno de la libertad es de aquí. O sea, el liberalismo salmantino es el liberalismo de verdad. Luego los ingleses y franceses copiaron, pero cosas sin importancia. Muchas gracias.